Escuchen, corra la bola. Juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr. Son cometraba como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerún. Bueno. Pero en el documento, Bueno. nacionalidad francesa. Chao, listo. Está adrede esta canción puesta de estos chicos cantando, un poco para contarles que no nos gusta, en realidad. No sé si la escuchaste, se canta mucho, aparte del Muchachos y eso, ¿no? Porque el contenido es tremendo. Y de verdad que así como hay espacios que pregonan esos contenidos, está bueno que en casa y en los medios también podamos tener otro contenido y podamos un poco charlar de esto. Por eso quiero saludar a Federico Pita, que nos vino a visitar, es politólogo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué es lo primero que se te pasa cuando escuchás estas cosas? Y es como poner una filmación de una violación. Es un poco raro que hayan pasado eso. Y es muy fuerte lo que en un dijiste canal. también. Claro, no, es fuerte que hayan matado a Fernando Báez Sosa diciéndole negro te vamos a matar y no matado una patadas en la cabeza, porque el racismo mata. Entonces, la violencia de género no es un juego y el racismo tampoco. Entonces, reproducir este tipo de cosas no hace falta pasar este video de mierda para hablar de que el racismo es un flagelo que mata. Lo que pasa es que se suele imaginar que el racismo tiene que ver con la corrección política o con alguna cuestión semántica y no que está vinculada al genocidio, a Sí. la sangre regada. Vos sabés, en nuestro Federico, piso. que los que habitualmente van o vamos a la cancha, escuchamos muchas de estas cosas todo el tiempo. Pero la cancha es parte de la sociedad. Imaginar que el racismo es algo, o como la violencia de género, siguiendo con el mismo ejemplo, está circunscripto a un ámbito, es de una inocencia soberana. Digo, cerraríamos las canchas y se terminaría el racismo en el mundo. Ahora sí es cierto que si uno ve Francia en los últimos 20, 30 años, por cuestiones de políticas migratorias y demás, ha cambiado también mucho, ¿no? No es el mismo equipo que el de la Francia hace 30 años atrás. Uno ve otros apellidos, ve otras caras. Hay una mayor apertura hacia un montón de migración africana. De hecho, justamente lo repito, se ve en la selección. ¿Es grave eso? ¿Es grave en el sentido que se discrimine por eso? ¿O la canción está pintando una realidad de esta Francia actual? No digo el resto de la canción, porque lo que dicen de Mbappé es una pavada y ya hablaríamos de machismo, pero voy a la parte migratoria. Claro. ¿No es más descriptivo, digo, eso? No, creo que la canción describe la realidad argentina más que la realidad francesa, porque lo que están diciendo esa barbaridad son argentinos. Digo, en un país donde imaginamos que una de las frases más sonsas y más comunes es que en Argentina no hay racismo, como si fuese posible que haya un lugar del mundo exento de algún flagelo de opresión, ¿no? Como que no hubiese violencia de género, insisto, no hubiese explotación capitalista, no hubiese racismo, y eso que están ahí son argentinos y que representan evidentemente una forma de llevar adelante, indudablemente una forma de imaginarse varones, una forma de ejercer una posición de poder, de racialidad, donde parece que puede ser gracioso, pero insisto, en definitiva, está hablando de un flagelo que oprime, ¿no? Indudablemente, que todavía sigue rigiendo el hecho de si estás vivo, si estás muerto, si estás libre o estás preso, ¿no? El racismo. Eso es cierto, igual haría una edición. Digo, en Francia hay racismo también, hay un racismo bien, obvio, bien marcado. En el mundo entero, sí. Pues en la Argentina las connotaciones, es decir, por ejemplo acá cuando se habla de negro muchas veces inclusive se habla más por clase social que por una cuestión racial o de piel. No, es indisoluble. Si vos te pones a pensar, la gente que vive en las villas o la corrección política, un barrio de emergencia, llamémoslo como tengamos ganas, no es que el sol es más fuerte, sino que tiene la piel más oscura porque la cuestión de la racialidad está absolutamente vinculada a la explotación, a la injusticia. Es un proceso sistemático heredado de la colonia, ¿no? Decía que los negros éramos esclavizados, los indígenas o los indios, como le decían en ese momento el poder, eran servidumbre y los blancos de pequeño propietario, gran latifundista. Eso está prácticamente intacto. No es que en la Horqueta, en San Isidro, la gente es más clarita porque hay menos sol y en la Cava el sol es más fuerte, por eso la gente es oscura. Digo, la relación de clase no es que una familia rubia de ojos celestes va a vivir una villa y durante 4 generaciones se va oscureciendo. Eran negros desde el principio, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces es difícil separar lo racial de la clase, porque digo, en definitiva lo racial es constitutivo de la idea de clase. ¿Hay algún lugar del mundo que sea diferente? No, obviamente, porque las dinámicas tienen que ver
fundamentalmente con la conformación de los Estados-nación, ¿no? Y Argentina tiene una particularidad, ¿no? No es ni más ni menos, es injusto imaginar que el racismo es más grave que en otros lugares, porque aparte subestimaría a las víctimas de otras realidades, ¿no? Pero nosotros tenemos una particularidad, que es el artículo de nuestra 25 de nuestra Constitución, que está aún vigente, sancionada en 1853, pero reformada a finales del siglo XX y perdura. El artículo 25 reza que el gobierno federal fomentará la inmigración europea, y eso es un artículo racista. Digo, no es que somos un país abierto a las migraciones del mundo, sino que preferimos a los blancos por sobre todo los demás, que tiene que ver con una idea civilizatoria de Sarmiento, de Alberdi y tantos hombres. Sí, de hecho, Washington Post hizo una nota hace poco que hablaba por qué no había afrodescendientes en Argentina, y rescata a Juan Bautista Alberdi a mitad del siglo XIX, Sarmiento a finales del siglo XIX, marcando lo mismo. Y asocia esta idea, ¿no? En ese caso, en términos históricos, de un racismo biológico, entendiendo que los europeos son superiores biológicamente, los blancos son superiores biológicamente, que promover como una política pública la importación masiva de cuerpos blancos iba en una idea de política eugenésica, ¿no? De mezclar la sangre bárbara con la blanca, iba a dar una raza superior. En algún aspecto eso ha ganado consenso en el relato histórico de la Argentina. Esta idea de que Argentina es un país de mayorías blancas, que es una fantasía, ¿no? Uno camina con los ojos abiertos, no hace falta ser un experto en teoría crítica de la raza para saber que no solo la gente de todos los colores, sino que en Argentina es mayoritariamente oscura, descendientes de originarios y afrodescendientes. Sí. Ahora te voy a invitar a ver algo, y a ustedes también, por supuesto, pero quiero preguntarte, para unirme al tema mundial, ¿vos crees que los grandes eventos como un mundial, donde hay 5.000 millones de personas que el domingo van a ver una final, por ejemplo, ¿puede el fútbol tirar un mensaje diferente? No, indudablemente. No, indudablemente. Aparte, creo que el fútbol es un espacio absolutamente, a priori, absolutamente democratizante, ¿no? O sea, que da esta sensación de que un pequeño se puede enfrentar a un grande, un coloso, ¿no? Por eso uno piensa en esa fascinante jugada de Maradona, meter un deporte que se juega con los pies, meter un gol con la mano a los ingleses, ¿no? Y la sensación de que por un momento las Malvinas eran de nuevo nuestras, ¿no? O Marruecos, ¿no? Enfrentándose a España, ¿no? Con tanta discriminación que tiene la migración marroquí, y en la cancha se igualan y... Claro, eso tiene el fútbol, indudablemente que eso aparece, y aparecen alguna suerte de justicia poética en relación a las desigualdades coloniales, ¿no? Que se juega con esto, que igual yo me atrevo a hacer como un gran paréntesis con Marruecos, y un abrazo solidario al pueblo saharaui, ¿no? Que tiene Marruecos junto en connivencia con el Estado español, con los estados, el Estado marroquí y el español, sometido al pueblo saharaui. Pero independientemente, creo que el fútbol es un espacio que sirve para reproducir desigualdades, pero también es un gran espacio para visibilizar estas desigualdades y construir un mundo otro. Creo que sí. Por eso, entre otras cosas, decíamos ayer en el programa que bueno que estaría también que el mundo del fútbol, y no por cargarle responsabilidad, pero sí por la visibilidad, contase lo que está pasando en Irán con estas 3 personas que ahorcaron esta semana, con la sentencia de ahorcamiento del jugador de fútbol por estar al lado de estas causas de las mujeres y de las desigualdades también, ¿no? En este canal, en Deporte TV, hay un programa que se llama Un Minuto de Silencio, que hace Iván Noble, y que justamente es un poco la contracara de lo que venimos siempre escuchando masivamente, que tiene que ver con eso de la discriminación y las letras, y me parece interesante escuchar un poquito ese mensaje. Fíjate, mirá. ¿Cuándo empezamos a cargar a los rivales a partir de su color de piel, o de su extracción social, o de su país de origen? ¿Cuándo fue que en la cancha negro comenzó a usarse como insulto? De 1916 o 18, es un famoso titular del diario Crítica, que cuando pasa una selección brasileña por Buenos Aires para jugar una entonces campeonato sudamericano, que si no recuerdo mal iban para Chile, titula "Llegaron los macaquitos". Esto habla de algo que supera el fútbol, digamos. El fútbol permitía a Crítica poner en acción lo que era una clásica relación de desprecio del país que ya se jactaba como europeo respecto de Brasil, al que siempre se lo consideraba como inundado de negros y sujetos menores, digamos. La leyenda cuenta que el presidente brasileño, en vez de ofenderse, pidió que no jugaran más jugadores negros en la selección brasileña, digamos, ¿no?
Bueno, esto lo ves en este canal, en Deporte TV. Y siempre escuchar a Pablo Alabarces nos mejora, porque nos interpela, porque nos invita a pensar, nos invita a leer, a escuchar, y a tener otras miradas también, ¿no? Me parece que siempre nos hace bien este tipo de cosas. El señor, jugador de selección y jugador de Italia, en Italia, perdón, en Europa tuviste contacto justamente con Muntari. Contanos un poquito tu experiencia con él, por ejemplo. No, he vivido varios casos así de discriminación adentro de la cancha con compañeros africanos, sobre todo, porque se da muchos con ellos. Y en este caso en particular, Muntari yo lo tuve de compañero en el Inter, compartimos bastante. Y ¿qué le pasaba a él? Generalmente, bueno, cuando vos vas a jugar a canchas visitantes, les empiezan a gritar cosas feas. Es lo que acá le gritarían negro, claro, esas cosas, claro, ¿no? pero por ahí más despectivo, ¿viste? No, no sé, pero hay lo tenés que vivir en carne propia. ¿Hay palabras o formas? Decís vos, son palabras más palabras despectivas. y las dos cosas, las palabras y las formas. Y lo bueno que ellos se estaban como revelando ante esto, no lo estaban dejando pasar, como que empezaban a decir, bueno, ¿por qué me gritan? Fíjate el video, le dice, es mi sangre, es mi color, le dice al árbitro, y él se termina yendo del partido cuando le empiezan a gritar esto. Entonces, ¿no pasó con Balotelli algo de eso sí, también? Sí, con un montón de jugadores. Lo que hablaban recién, el hecho de que el fútbol empiece a visibilizar todos estos hechos y que ellos mismos puedan expresarse libremente y decir, no estamos de acuerdo con esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Ahí está. Me parece que es importante, que por ahí no son los que tienen que cambiar las cosas, pero sí el hecho de que lo visibilicen está buenísimo. Sí, pero ahora se suspende también un partido si empiezan con canto racista. Bueno, tiene orden de suspenderlo o el se árbitro. sanciona post partido. Bueno, pero es un gesto para empezar a combatirlo de alguna manera. Italia es uno de los países más crudos con eso, lo ha tenido. Yo me acuerdo Weah, el actual presidente de Liberia, que también denunciaba que la policía lo paraba todo el tiempo por la calle de Milán porque era negro y manejando un auto de alta gama y sufría la discriminación. Y acá lo veías vos con tu compañero. Mirá el enojo de Muntari antes de irse también, ¿no? En su expresión, está realmente ofendido, está enojado. Y después hay una entrevista que le hacen después de este partido donde él está muy emocionado y muy angustiado con lo que le pasó. Donde dice esto, que bueno, que si bien se visibilizó mucho en este partido, él lo vivía todos los días. Todos lados. Y en todos lados. Claro. Y imagínate un tipo que es exitoso, que igualmente tiene que vivir esas cosas. Imagínate la gente que no se ve, ¿no? Que por ahí sufre lo mismo o el doble. Ganó una primera ministra hace muy poco con un discurso muy xenófobo también ahora en Italia, que llama a la migración, pero llama a la migración. Por ejemplo, hizo campaña acá en la Argentina, donde se cree que hay muchos hijos de italianos, nietos de italianos, y quieren esa migración y no quieren la otra, ¿no? La que viene de África buscando una mejor vida, ¿no? Parecida a la de la ley argentina. Claro, pero pasa que, y te invito a la reflexión a vos también, a Federico Pita, que es politólogo y es nuestro invitado, lo que pasa que sigue esta mujer en Italia pensando como tantos que hay una raza superior. No, claro, indudablemente. Yo veía recién el video de Pablo Alabarces, y caía en una soncera muy común de la Argentina, ¿no? Digo, imaginar que el racismo empezó porque vinieron un par de brasileros, ¿no? El racismo constitutivo. O sea, indudablemente el primer caso, ni el primero ni el último caso de racismo en la Argentina esté vinculado a extranjeros. Está vinculado a un sector de la argentinidad que somos las mayorías. Los que tenemos la piel oscura en Argentina somos mayoría. La única minoría son los que tienen la piel blanca y menos son todavía los que tienen la piel blanca y se autoperciben europeos. Digo, eso es la única minoría, que suele tener obviamente mayores espacios de representación, en las famosas 3P, poder, prestigio y privilegio. Entonces, digo, como hay mucha exposición de esa minoría muy bulliciosa, se imagina y se proyecta hacia una sociedad como blanca. Pero la realidad es que los que somos argentinos y argentinas de mucha generación, como mi caso, ¿no? Que, no sé, los papás de mi bisabuela Micaela Martínez fueron a la guerra del Paraguay. Del resto, seguramente yo me paso compartiendo mesas con un montón de gente blanca y no fue el caso. Entonces, eso es una gran soncera. Y por otro lado, el problema del racismo no es un problema de los negros, es un problema de una enfermedad social. Entonces, la pregunta es, ¿qué
qué pasa con el resto, ¿no? Si a un compañero le están gritando negro, mono, macaco, ¿qué pasa con el resto que no reacciona? Y fundamentalmente el fútbol o cualquier expresión que tenga un rol social, que trasciende la mera actividad, ¿no? Los comunicadores sociales, bueno, todos aquellos que tienen una cuota de poder y de privilegio, que nunca es absoluto, pero digo, con el poco o mucho que tenés, ¿qué es lo que haces con ese espacio? Digo, lo que hay que hacer es reaccionar, en definitiva. Entonces, es como que estén en esta mesa y vos te estén diciendo, no, porque la puta la conductora, entonces vos te levantás y te vas enojada. Claro que vas a estar enojada. Vos enojada y el compañero enojado porque le dicen macaco. Pero ¿qué la pregunta es qué hace el resto con claro, eso. porque si yo me enojo y me voy, no hago más que enojarme e irme. No, y tenés todo el derecho del mundo a enojarte. Sí, pero ¿qué pasa con el resto? Digo, ¿cómo vivís en una sociedad en silencio? ¿Cómo dice el movimiento de mujeres? ¿Qué nos enseñó? No nos callamos más. Entonces digo, claro, obviamente frente a la violencia no se puede guardar silencio. Ahora lo que digo, que fundamentalmente una de las situaciones que perpetúa estas situaciones de opresión es el silencio cómplice de quienes rodean. Digo, poder y poder y prestigio tiene ese jugador africano y todos los jugadores de fútbol que tienen alrededor. Sí, es re importante lo que decía Ricky. Si él, que es famoso y tiene exposición, claro, lo vive de esta manera, imagínate aquel que nadie registra. No, y él no se calla porque tiene una responsabilidad, claro, no de la que está sufriendo él, sino como dice él, de lo que sufren las mayorías que no tienen ese micrófono. Pero seguro, insisto, yo pienso, no sé, hay un montón de casos en el deporte, porque, insisto, el deporte es este espacio que es una gran tribuna para visibilizar un montón de causas. Pero es verdad que el sistema es impiadoso, ¿no? Yo imaginaba en la NBA, donde todos los jugadores la enorme mayoría son afroestadounidenses, y se les ocurrió en algún momento plantear en un momento de altísimos niveles de brutalidad policial y asesinato, que es sistémico en todos los países. En Argentina es igual. Claro, dieron por parar en un momento. Sí. En un momento amenazaron que lo dejaran a todos afuera. Sí. Y la realidad es que terminaron por transar y siguieron jugando. Sí. Si esos sectores que son súper poderosos, no sé, ¿qué le queda al resto? No tiene chance. Aparte, ¿sabés cuándo se da la...? ¿Están mejor preparadas? No, indudablemente. Mientras uno de los grandes flagelos de estas causas de opresión es el silencio. Entonces, hablar de estos temas es absolutamente fundamental. Sí. Ejemplos en las canchas también. Lo decía yo de Balotelli, pasó con Dani Alves y otros más. Pero lo vemos y me lo decís. Yo estaba en la cancha de este partido. ¿Estabas en la cancha? Sí, Balotelli había jugado en el Inter y había pasado al Milan y la gente... O sea, acá le tiraron una banana. Una banana que le tiran a Dani Alves. A Dani Alves y se la come. Estuvo fantástico. Sí. Bueno, acá en las tribunas, en los partidos de Conmebol Libertadores, también se dicen de todo entre brasileños y argentinos. No, ¿sabés lo que me llama la atención a mí y que es lo contradictorio? Everton Luis. Esto también apelando un poco a la sensibilidad también, ¿no? Esto también un gran peleador en estos casos, ¿no? Una de las voces más fuertes, ¿no? Combativo desde lo mediático en una ciudad como Barcelona, que tiene pero bastante... escuchá, ¿estabas viendo mientras le gritaban el símbolo nazi cómo lo hacían desde la tribuna? Sí. ¿Veías cómo levantaban los brazos? No solamente los de la Lazio, ¿no? Digamos, pasan diferentes lugares. Sí. Fíjate que le gritaban a Eto'o con los brazos extendidos. A Lannion. Reacciones similares, ¿no? Le dice el árbitro, ¿escuchás? Por eso agarró la pelota y la revolea. Y capaz que encima le sacan amarilla. Kameni, el arquero, también. No, eso no. Es lo que decía Federico Pita, nuestro invitado. Esto ha pasado mucho, vos, Ricky, lo viviste en Europa. Sin embargo, ahora se dice más y hay más sensibilidad para comprender de qué se trata, ¿no? Iñaki Williams, jugador del Athletic Bilbao. Se iba por atrás del arco. Ese, el 9. Podemos estar toda la tarde. Sí, pero bueno, yo creo que desde el fútbol poniendo... Diop, ahí está. Poniendo sanciones y demás es una manera de frenarlo y también de generar un poco de conciencia. Son países que tienen una tradición también en esto del racismo y estas cuestiones. Desde la política se tendría que articular más leyes, más conversaciones, ¿no? La Unión Europea tuvo un gran desafío a principios del nuevo milenio, del siglo XXI,
que ahora se encuentra con una trampa porque vemos que en todos los países, nombraba un poco Italia, pero en todos los países la ultraderecha, inclusive el origen del Brexit, que los británicos se hayan ido de la Unión Europea, era por las cuestiones migratorias. Hay de fondo todavía esto, ¿no? Que está acechando y que en todas las elecciones hubo balotaje muy ajustados, o sea que en el mediano plazo podríamos pensar que eso se va a radicalizar. Mirá, yo lo que entiendo es lo siguiente. Las formas no son el fondo, estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, pero las formas indudablemente invitan a la reflexión y al cambiar la acción. Entonces, esto es un montón de ejemplos de Europa. Acá pasa todos los fines de semana, indudablemente. Y con el mismo cariz. No es que acá hay a veces también un error que imaginar que el racismo solamente es cuando la persona es negra como un carbón, ¿no? O sea, imaginamos como en Argentina, hay varios mitos racistas en Argentina. Que en la Argentina no hay negros, por lo tanto, si no hay negros o no vemos negros, y negro tiene que ser oscuro, ¿no? O sea, no, un afrodescendiente no puede ser clarito como o yo no soy clarito, pero no soy lo suficientemente oscuro para que el común de la gente imagine un negro. O mi papá, que sí es negro como otros jugadores, yo digo, mi papá es negro, la gente me dice que sí, cuando lo ve me dice, ah, tu viejo es negro, me dice la gente. ¿Por qué? ¿Y de dónde es la pregunta siguiente? Entonces, esta idea de que lo negro es externo a la Argentina, y lo negro es constitutivo, somos los ejércitos de independencia, nada más y nada menos. Entonces, y los ejércitos de independencia, la comida típica que es el dulce de leche y el asado, el tango y la mar en coche. Lo argentino es negro como uno, no de los aportes, sino de las raíces mismas constitutivas de la Argentina. Claro. Y la realidad que se pone en juego todos los fines de semana, y vuelvo a insistir, responsabilizar el fútbol es una barbaridad, pero indudablemente es un gran espacio en donde de visibilidad. Y marcar las formas es prevenir, porque después es tarde. Cuando le gana a River y le matan, le matamos dos, o sea, ya es tarde, nos mataron. Sí. Entonces, eso es la corrección en las formas, no por la policía del lenguaje, sino que realmente, insisto, es una tragedia el racismo. Pero no se lo imagina con esa magnitud, se imagina que el racismo es grave en Estados Unidos, en Brasil o en Europa, que no es un flagelo propio de nuestra sociedad. Que, insisto, es una soncera, pero que es una soncera que cuesta vidas. Me quedé pensando y tildada con todas las imágenes que vimos, cómo ante el dolor, la protesta de esos jugadores, nadie se calmaba, sino que se exacerbaban más en las tribunas. No sé si se detuvieron a ver eso. Cómo tiran una frase, se enoja el jugador, le dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué sé yo? Un compañero lo lleva, lo trata de calmar, y el resto se exacerba más. Porque lo que está de fondo no es el enojo legítimo de la víctima, sino el temor y el pasado de la acción del victimario, ¿no? Yo pienso lo siguiente, no solo se trata de qué es lo blanco, qué es lo negro en estas ecuaciones, sino qué significa lo blanco en estas ecuaciones. Tal cual. Yo pienso, si seguimos en el mundo del deporte, no porque solamente pasa en el deporte, pero vamos a seguir usando ejemplos del mundo del deporte. Y con esto terminamos, Fede. Claro, si dicen, bueno, hay una pandemia, hay mucha gente que no tiene acceso a las vacunas, entonces a la gente ultramillonaria le vamos a cobrar un impuesto. Y una persona de piel blanca, pero autopercibida blanco, en la categoría política que es blanco, como Batistuta, dice, yo no voy a pagar eso. Yo no voy a pagar impuestos porque yo estoy encima de los impuestos. Porque yo creo que las rutas no están lo suficientes bien como si él tuviese la habilidad de ver cómo están las rutas. Y eso a él lo exime de pagar un impuesto. Un impuesto que está dirigido a los más desfavorecidos en un contexto de pandemia. Sí. Eso es el poder. Es un temón hermoso el que has traído sobre el final que excede al fútbol. No, pero claro, sí, pero obvio, ¿sabes obvio. qué? Por eso doy un ejemplo del fútbol. Nos tenemos que ir. Se nos terminó el programa, pero así como escucharlo a Pablo Alabarce nos mejora, escucharte a vos, porque en tanto nos implique poder pensar el tema, ya habremos dado un paso. Así que celebro que en este programa, que se llama Código Qatar, estemos hablando de estas cosas. Gracias por haber venido. De vuelta a ustedes por la invitación. Gracias.